el posicionamiento geográfico, hidrológico, etcétera, tiene importancia en la estructura que vas a construir alrededor de la metrópolis. Si estás en un tema urbano, pues encuentras una llanura, como ha dicho Jordi, una llanura plana entre dos ríos y pones una retícula. Cuando tienes un tema metropolitano estás ya mucho más implicado en esas dimensiones. Bueno, Colombia tiene unas zonas logísticas, esto es un plano del DNP, del Departamento Nacional de Planeación, tiene unos corredores prioritarios de esas mercancías, de esas actividades, pero cuando uno ve esto, que está hecho empíricamente a través de unas encuestas de camiones y de transferencia de mercancías, etcétera, es tan simple como esto, es decir, el territorio ha dictado la estructura económica del país. Y este sistema diagramático, si le quitas el territorio abajo y entiendes cómo es el mecanismo, cuál es el diagrama de acupuntura de Colombia, automáticamente ya sabes dónde vas a tener que hacer el tren de alta velocidad y cuáles van a ser las fases de ese tren de alta velocidad. Es la visualización de ese conjunto lo que te permite tomar decisiones. En Argentina, tú puedes tener ese plano de la izquierda, que son las grandes concentraciones urbanas de Argentina, pero en cuanto lo diagramatizas, ves claramente que hay una serie de ciudades a lo largo del piedemonte de los Andes, que hay otra serie de ciudades pequeñas a lo largo de la costa, pero que normalmente es el gran centro de Buenos Aires, Río de la Plata, los que articulan las ciudades a lo largo del Paraná y las ciudades hacia el interior de acceso a las zonas del piedemonte, ¿no? Y todo eso está determinado por el agua, por el medio ambiente y por las actividades económicas que se desarrollan de ello. Y el Plan Estratégico Nacional de Argentina refleja adecuadamente esas actitudes, con alguna discusión que otra, pero no es el momento de hacerlo. Y por lo tanto, con esa visión clara del diagrama nacional, lo entiendes. Chile evidentemente está hecho para el tren. Chile está hecho para el tren. Esto, y voy a dar una comparación con Nueva York, con Mega York posteriormente. De Santiago a Concepción hay unos 350, 400, 500 kilómetros, que es una distancia idónea para un tren de alta velocidad. Si no hay suficiente demanda, es decir, hacia La Serena, Valparaíso y La Serena, a Valparaíso no está justificado un tren de alta velocidad porque el tiempo que tienes para alcanzar los 350 kilómetros es ya el momento que tienes que empezar a frenar para llegar a los 100 kilómetros de Valparaíso. Por lo tanto, pero sí de velocidad, no de alta velocidad, pero sí de velocidad alta, que son 250 kilómetros. Y lo mismo de Concepción hacia abajo, hacia Puerto Montt, también podría ser un tren de velocidad alta, etcétera. Por lo tanto, ves y dices, bueno, es que es evidente que se necesita este tipo de infraestructura. Y si no lo tienes, la pagas. Porque si no lo tienes, tu acceso a esos puntos que determinan, Jordi o Luis Eduardo lo decía, que determinan el equilibrio entre esas metrópolis, que cada una tiene que jugar un papel diferente, no competitivo, sino de complementariedad, ¿no?, entre unas y otras, eso es lo que te da la enorme fuerza acumulativa, ¿no?, de un posicionamiento internacional que genera ese bienestar. Y os traigo, por ejemplo, Nueva York. Antes os traía la estructura metropolitana de Nueva York, desde Boston que son dimensiones similares a las de Chile. De Boston a Washington es lo mismo que de La Serena a Concepción o de Santiago a Puerto Montt. Por lo tanto, estamos hablando de territorios similares en cuanto a dimensión. Os diré que, por ejemplo, Nueva York, gracias a la gran articulación de toda esa metrópolis, si sumas los productos interiores brutos de las metrópolis integradas dentro de ellas, es decir, Boston, Nueva York, New Jersey, Wilmington, Filadelfia, Baltimore y Washington, pues sería el quinto país del mundo, con 2.800 billones de dólares de PIB. Es decir, 13 veces Chile. Chile puede hacerlo. Yo me imagino que Chile sí podría compararse en esa capacidad de presencia internacional, articulando sus metrópolis de una manera integrada a través de unas grandes infraestructuras que hagan que todos jueguen un juego coordinado y eficaz. Esto es el desarrollo de Nueva York. Y ya para entrar más específicamente en Santiago, Santiago está muy claro. Santiago tiene una topografía enormemente clara. Los Andes de un lado, la cordillera, creo que la llamáis cordillera central, la cordillera que está entre el mar y Santiago. Cordillera de la costa, ¿no? Y después la costa, ¿no? Tiene una estructura lineal norte-sur clarísima y consecuente estructura perpendicular también clarísima
en cuanto a su mecanismo. Y cuando ves cómo se ha ido desarrollando Santiago, a pesar de una cierta voluntad de empezar a hacer circunvalaciones alrededor de Santiago, cuando ves Santiago tiene en su propia génesis, en su propio ADN, el sistema lineal del valle y el sistema transversal del valle. Y eso, si lo entiendes, ya sabes cómo articular una política de gestión metropolitana dentro de eso. Esto es un diagrama que hice hace 18 años que establecía eso, y son la simplificación de esos diagramas donde ves perfectamente donde se produce esos 5 elementos que antes he dicho, de policentrismo, de ferrocarril o metro, de centralidades, de TODs, de planes municipales integrados y de reticulación de la periferia, evitando el uso del coche para venir al centro, sobre todo cuando tengáis 2,5 veces más de coches. Y la utilidad de estos diagramas es la utilidad de que cuando tú ves un conjunto y le falta algo, inmediatamente dices, oye, aquí hay que hacer esto. Si ves un smiley de estos y le falta un ojo, dices, oye, aquí hay que hacer el ojo. Y ya el ojo lo diseñarás en otra escala, ¿no? Y yo este diagrama lo había preparado hace 3 días, ¿no? Y digo, bueno, pues es evidente que hace falta un tren hacia el sur para articular Santiago. Y me dijeron ayer en la cena que se está haciendo ese tren o que se va a inaugurar dentro de poco, que es el tren a Roncagua, ¿no? Pues esa decisión, que me alegro mucho y que es evidente, pero que era evidente también hace 18 años, pues sale directamente de articular mentalmente, de hacer el diagrama de acupuntura de la metrópolis, y inmediatamente ves lo que falta, ves lo que sobra, ves lo que tienes que hacer, ¿no? Y si queréis saber más, en el libro The Art of Shaping the Metropolis, no hace falta que lo compréis, pero me preguntáis en el pasillo y os lo cuento. Muchas gracias. Mi presentación, ¿sabe dónde está? ¿Dónde está mi presentación? Es que estaba en el mismo. ¿Cómo? Hola, bueno, buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias por la invitación a la Subdere, por permitirnos